Hola, ¿cómo están? Estamos transmitiendo una vez más desde la ciudad de Houston el podcast de Veritas Fidei. Estamos muy felices de estar con ustedes, llegar hasta sus hogares, lugares de trabajo, de ejercicio, en la calle, en donde quiera que estén. Gracias por estar con nosotros, por sintonizarnos y por escucharnos y compartir con nosotros. Estoy con mi esposa, la productora del podcast. Y la jefa de este hogar, no, Mónica Franco. ¿Cuál jefa? Somos dos jefes. Hay un jefe nada más. Hay un jefe nada más. Amén. Hola a todos, bienvenidos. Hola Cris, siempre es un honor que me hayas cedido la silla aquí a tu lado de este gran apologista. El honor es mío, Moni, el honor es mío, siempre. Siempre es un placer seguir aprendiendo de ti y yo creo que hablo por los demás de que nos gusta mucho aprender de ti. Mira, lo padre de esto es que aprendemos todos de todos y... tú sabes, Moni, porque ustedes no saben a veces nuestras conversaciones privadas en cuanto a la fe y todo esto, pero hablamos mucho y a veces me da Moni unas preguntas impresionantes que a veces le tengo que decir sinceramente, ¿sabes qué? No sé, pero ¿qué te parece si lo investigamos? Y eso es un motor siempre para seguir aprendiendo y aprendo también de ustedes y de sus interacciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Cris, aquí tenemos a Gonzalo López. Saludos, queridos hermanos, desde el sur del continente, Buenos Aires, presente. Gracias, Argentina, presente. Gracias, Gonzalo. También aquí otro conocido ya de nombre, Alirio Augusto Cañaveral Valle. Muy buenas noches, que Dios los bendiga y saludos desde Medellín, Antioquia, Colombia. Yo a veces me hago preguntas respecto a lo que enseñan, predican o leen en la Biblia. ¿Será malo? ¿Faltará fe? Bueno, es que ese es el tema principal de hoy. Cuando uno tiene dudas, eso debe ser un trampolín para aprender, no para enfrascarnos en nuestra duda. Entonces, una de las cosas que hemos enseñado es que la duda debe ser impulsora de nuestro conocimiento y a la vez profundizar en nuestro amor y conocimiento de Dios, no al contrario. Madeleine Rieder, hola Cris y Moni, aquí lista para compartir este tiempo de aprendizaje invaluable. Los amo, Dios los bendice. Gracias, mamita. Los amamos, mamanú. Cuídense mucho, mamita, gracias por estar. Ya tenemos casi un minutito, Cris. ¿Podemos seguir después? Los saludos y las preguntas. Claro que sí. Porque hoy... Manden por favor sus preguntas en cuanto a la fe, en cuanto a la duda. Creo que muchas cosas se van aclarando sobre la marcha, pero sepan que nos encanta interactuar con ustedes, con sus preguntas, dudas, aunque sean dudas difíciles o preguntas que dices, no debería tal vez preguntar eso, no. La peor pregunta es la que no se hace. Aquí está el mail, Cris, lo estoy poniendo, podcastvchicaf@gmail.com, es de Veritas Fidei, podcastvf@gmail.com. Si tienen alguna pregunta más privada, por ejemplo, o que requiere tal vez una respuesta un poco más larga o más elaborada, pueden usar también esta dirección de correo electrónico. Pues listo, Cris, ¿qué te parece si comenzamos? Bueno, estamos viendo temas de cultura. Dentro de los temas de cultura, estamos viendo la cuestión de la fe y la duda. Y hemos visto que a través del tiempo, este concepto de fe se ha desvirtuado. Entonces, parte de lo que he escrito en el libro de Licencia para Dudar, que es material que estamos viendo hoy, es, y lo que hicimos la vez pasada es definir precisamente lo que es fe. Pero para ilustrar un poquito esto, déjenme empezar con una historia que no es mía, es de uno de mis maestros y mentores, el Dr. Gary Habermas. Y para los que no lo conocen, el Dr. Habermas es apologista, es profesor de apologética y de filosofía de la Universidad de Liberty, historiador y probablemente el especialista número 1 en la cuestión histórica de la resurrección. Y curiosamente fue muy amigo del ateo más conocido en el siglo XX, el Dr. Anthony Flew. Y el Dr. Anthony Flew fue conocido por muchos escritos anticristianos en contra del cristianismo, en contra de la fe cristiana.
Y el doctor Habermas tuvo 3 debates con el doctor Anthony Flew. Y para no hacerles el cuento muy largo, en uno de sus debates, terminando el debate fue acerca de la existencia de Dios, de la resurrección y cosas sobrenaturales. Y él obviamente argumentando en contra de lo que creemos los cristianos. Resulta que ya al terminar el debate empezaron a caminar hacia el camerino ya para despedirse, tomar sus cosas, etc. Y dice el doctor Habermas que escuchó murmurar a Anthony Flew, el ateo, y dice que no pudo creer lo que estaba escuchando. Obviamente entendió lo que estaba diciendo, pero simplemente no lo podía creer. Y lo dijo así como si de repente hubiera tenido una epifanía de la nada y le llegó la iluminación. Y dijo, Anthony Flew dijo esto, el ateo más conocido y reconocido del siglo XX. Dijo, no tengo evidencia alguna para mi posición atea. Es decir, no tengo evidencia alguna para avalar, evidenciar mi posición atea. Eso fue lo que dijo. Ahora, pero cuando dijo eso, Gary le dijo, ¿what? ¿What? Le dijo, ¿what? ¿Qué? Le dijo, y le repitió lo mismo. No tengo posición alguna, no tengo evidencia alguna para mi posición. Y esto fue, de hecho, parte del proceso de abandono del ateísmo del doctor Anthony Flew. El doctor Flew al final no declaró ser cristiano, pero aceptó por medio de la evidencia del ajuste fino del universo y del ADN, sobre todo del ADN, se hizo creyente en Dios. Y les cuento esto porque el ateísmo es un tipo de creencia que necesita fe. Y fe en el sentido que hablamos la vez pasada. Para recordar un poquito la fórmula de la fe, que es sinónimo de confianza, decíamos que para tener confianza en alguien o en algo, necesitas conocimiento del tema o de la persona. ¿Sí? Supongamos que vas a ser un nuevo amigo, ¿sí? Y este nuevo amigo, bueno, para que sea un buen amigo, para que sea un amigo de confianza, una persona a la que le vas a abrir tu corazón, a hablar de cosas íntimas, necesitas conocerlo bien, necesitas saber que no te va a traicionar, que no va a estar chismeando las cosas que le vas a decir, etcétera. Y necesitas consistencia por medio de tiempo para conocer bien a la persona. Obviamente sí, siempre va a quedar un elemento de duda acerca de la relación de la persona, etcétera. Y lo que decíamos es que la fe en este sentido es un tipo de confianza, ¿sí? Cuando decimos tengo fe en Dios, es que confiamos en Dios. Pero esto no es como a veces lo ponen en las películas o lo ponen algunos ateos, donde desmerecen el sentido de la fe, diciendo que la fe es creer sin evidencia. Y no sé si ustedes vieron las películas de Indiana Jones, pero en la película, creo que es la tercera, de la última cruzada, Indiana Jones tiene que pasar unas pruebas, y una de estas pruebas le llaman el paso de fe. Bueno, se encontraba a la orilla de un acantilado y viendo de un lado a otro había un abismo en medio, y la leyenda decía que tenía que dar un paso de fe, ¿sí? Y bueno, el paso de fe consistía en simplemente cerrar los ojos, dar el paso y a ver qué sucede. Dar el paso hacia el abismo, ¿sí? Y bueno, sucede que Indiana Jones no se cae al piso, al abismo, sino que cae encima de un puente
que se estaba camuflando y mimetizando con la pared opuesta del acantilado. Entonces parecía que no había nada, pero en realidad había un puente perfectamente bien hecho. Esto para ilustrar que la idea y el problema que tenemos con la cultura hoy al definir la fe es que piensan o pensamos, y esto de hecho lo piensan muchos cristianos y es trágico, que la fe es un tipo de creer sin evidencia, que creer a pesar de que no tienes razones para creer. ¿Sí? Y lo que escribo en el libro acerca de esto, de esta película, es esto. El problema radica en que para dar ese paso de fe, Indiana Jones, tenía que abandonar la razón y lanzarse al vacío, sin ningún otro tipo de información. Ese era el paso de fe. En efecto, tuvo que convertirse en un completo torpe, por no decir otra cosa, para dar ese paso de fe. Y muchos de los autodenominados nuevos ateos y ateos antiguos también piensan algo muy similar sobre la fe. Piensan que los cristianos no somos retrógrados, faltos de cordura, que no usamos la razón, que somos torpes, que creemos cuentos de hadas, y equiparan la creencia en Dios con la creencia en Santa Claus, o peor. Y ese no es el caso. Lo que sucede aquí es que ellos han puesto a la fe como algo subjetivo, algo emocional, algo personal, y piensan que en el mundo real la fe y la razón son polos opuestos. Entonces, déjenme darles algunas citas. Por ejemplo, les dije que Anthony Flew fue el ateo más famoso del siglo XX. Bueno, él falleció, pero no falleció como ateo. El ateo más famoso del siglo XXI, de hoy, que sigue vivo, por cierto, se llama Richard Dawkins. Vamos a ver qué es lo que dice el doctor Richard Dawkins acerca de la fe. Y para que me crean, y es lo que dice. Dice, fe significa confianza ciega y ausente de evidencia, y aún a pesar de la obvia evidencia. Entonces Dawkins piensa que esta confianza es ausente de evidencia, que cuando uno habla de fe, no tienes ninguna razón para tu posición para creer. Así como dijo Anthony Flew, no tengo posición, no tengo evidencia para mi posición. Eso es falso. Y se pone peor la cosa, porque Richard Dawkins piensa que los cristianos somos burros, torpes, faltos de cordura. Y ahí les va esto. Para el doctor Richard Dawkins, todos ustedes y yo somos enfermos mentales. ¿Qué les parece esa? Dice, la fe es una clase de enfermedad mental, ¿sí? Como si fuera un tipo de parásito, la fe, que viene y se para en tu cabeza y te chupa toda la razón, te chupa toda la materia gris, y así es como quedas en esta cuestión quedas como un completo idiota, y eso es lo que piensan que es la fe. Ahora, voy a darles algunos ejemplos de la Escritura para poder definir bien. Obviamente ya les dije que confianza es un tipo de... la fe es un tipo de confianza. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Antes de tus ejemplos, Chris, muchos de nosotros desde chiquitos, en los que empezamos en iglesias católicas, luego en las cristianas y en todos lados, la mayoría de las veces cuando tienes dudas te dicen, pues tú no preguntes, tú nada más créelo así. Sí. Porque si dudas es malo, porque si dudas es pecado, porque tú nada más créelo así, porque así es, y no preguntes. Sí, y eso no es lo que Dios hace. Uh-huh. Dios nunca hace eso con nosotros. Y no solo eso, no hay un solo ejemplo en la Biblia en la que Dios haya hecho eso. Sí. Vamos a ver un ejemplo muy, muy famoso.
Moisés. Bueno, si recordamos la historia de Moisés, que todos los que crecimos en iglesia la conocemos, pero fíjense lo que pasa. Moisés se le aparece, Dios se le aparece a Moisés, ¿se acuerdan? En el desierto, en la zarza. Y en pocas palabras le dice Dios a Moisés: Moisés, esta es tu misión. Si decides aceptar la misión imposible. Y le dice así: ve y dile al faraón. Por cierto, el faraón se considera Dios y es el hombre más poderoso sobre la tierra. Y dile que libere a cientos de miles de esclavos judíos. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que Moisés dijo? ¿Ok? Fíjense, lo que Moisés no dijo. Lo que Moisés no dijo fue esto: sí, Señor Dios, no hay ningún problema. Haré lo que me pides. Mi especialidad son los grandes imperios rebeldes y sus líderes despóticos y supermalvados. Estoy seguro que llegaré campante ante el faraón, no importa que sea el hombre más poderoso del mundo y que tenga la armada más potente del mundo conocido. Y ya que no puedo hablar muy bien porque soy medio tartamudo, pues simplemente le voy a gritar unas cuantas órdenes y de seguro me va a dejar salir triunfante a la tierra prometida al son de unas fanfarrias especiales. Ahora vuelvo, tengo mucha fe. ¿Okay? ¿Fue esa la respuesta de Moisés? No, la respuesta de Moisés fue muy humana. Y fue falta de fe. Sí, no tenía confianza en Dios porque no lo conocía bien. Y le dice así a Dios: ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor no se te ha aparecido? Fíjense que la respuesta de Moisés fue muy humana. ¿Qué voy a hacer si no me creen? Y fíjense qué fue lo que Dios le dice. Dios le... como Moni, ¿no? Como lo que me decías en un momento, Moni. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Tú no preguntes, tú nada más créelo y ve. No. Tú, como dicen aquí, cállate y no preguntes. No fue nada de eso lo que Dios le dice. Dios le dice: ok, ¿qué es lo que tienes ahí en tu mano? Le dice Moisés: una vara. Bueno, échala en tierra. Y la echa en tierra y se convierte en una serpiente. Y después le dice: tómala por la cola, la toma y se vuelve a convertir en una vara. Y así también le hace un milagro con la mano, donde le seca la mano, etc. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Sucede lo que hemos visto en la fórmula de la fe: conocimiento, consistencia, tiempo, y todo esto. Obviamente va a haber una duda. Moisés fue e hizo lo que Dios le mandó, pero lo hizo porque Dios le dio buenas razones para creer. A ver, si a mí se me aparece Dios y me convierte una vara en serpiente y me hace un par de milagros, le voy a creer. Y eso es precisamente lo que hace Dios. Le da confianza, le aumenta la fe a Moisés por medio de milagros y prodigios. Eso es lo que sucedió aquí. Entonces, la respuesta de Dios no fue: ya, cállate y ten fe. La forma en que Dios aumenta la fe de Moisés es dando evidencia, fíjense, evidencia sólida de que Él es Dios Todopoderoso, y para eso realiza un milagro. Y después hizo muchos más. Y esta relación a través del tiempo fue la que hizo que Moisés se convirtiera en el gran hombre de fe que fue. ¿Por qué? Porque Dios le dio buenas razones, le dio milagros, le dio revelación, habló con él, etc. Dios le dio a Moisés buenas razones para creer en él. De manera similar, vemos, por ejemplo, la vida de Job. Job tenía confianza en Dios. De hecho, era un hombre que tenía ganado, cantidad
cantidades impresionantes de ganado, tenía dinero, tenía una familia numerosa, tenía tierras, etcétera. Y ustedes conocen la historia de Job, no la voy a recorrer por completo, pero Job termina en la miseria, enfermo, sus amigos lo traicionan y se muere toda su familia, excepto la mujer, la esposa, que le dice: ¿por qué no te mueres y reniegas de Dios de una vez? Fíjate, un poco falto de... Qué romántico. Qué romántica y cómo apoyó a su marido, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que pasó con Job? Que Job siguió confiando en Dios porque ya tenía camino recorrido. Es como cuando uno va en auto, y no sé si les ha sucedido que vayan en un camino brumoso, con neblina, y no se puede ver muy bien lo que hay hacia adelante. Va uno despacio, con un poco de miedo y con los faros tratando de discernir lo que hay allá adelante. Y eso es un poco como caminar al lado de Dios. A veces no sabes exactamente qué es lo que hay allá adelante, pero sí sabes el camino que ya has recorrido. Y por lo tanto puedes ver el espejo retrovisor y decir: ¿sabes qué? No sé exactamente a dónde voy o cómo voy a llegar a mi destino, pero sí sé que he estado en situaciones similares y Dios me ha llevado de la mano y me ha cuidado, ha sido bueno conmigo, etcétera. Ya tengo un récord recorrido con Dios y sé que me va a llevar por buen camino. Ese es el tipo de confianza, de fe de la que estamos hablando, no del tipo de fe de la que estamos hablando aquí con Richard Dawkins. Uh-huh. Quisiera hacer un paréntesis para hablar de un ejemplo de Marcos 2 de Jesús. Y esto es cuando Jesús sana a un paralítico. Y si tienen sus Biblias, estaría muy bien que lo leyéramos. ¿Qué les parece si uso puedo usar la Reina Valera para la mayoría? Y voy a leer lo que está pasando aquí. Voy a leerlo completo, este pasaje. Dice la Biblia en Marcos 2 que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Entonces regresa Jesús después de no estar en Capernaum, que era como su centro de operaciones, y la gente se entera que está ahí y empieza a llegar gente. Dice: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y cuando no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y, haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis, fíjense,
énfasis aquí, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de ellos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Impresionantes 12 versículos del Evangelio de Marcos. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Ok? Jesús es impresionante porque en este pasaje no solo sabe lo que está pasando, sino que sabe lo que está pasando en las mentes de los fariseos. Y por cierto, para los que dicen que Marcos no muestra la deidad de Dios, esto es un ejemplo muy, muy claro. No vamos a recorrer exactamente por qué, pero obviamente el que Jesús hiciese este milagro bajo la acusación de blasfemia, los fariseos diciendo: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Imagínense que alguien entre a una de sus iglesias en pleno servicio, en medio del sermón del pastor, y diga: sus pecados le son perdonados. ¿Qué dirían? Pues es un loco este. ¿Qué confianza le tendrían a ese señor? Cero confianza. Pero ¿qué tal si hace lo que Jesús dijo? ¿Qué tal si encuentra ahí un paralítico y le dice: tus pecados te son perdonados? No solo perdona pecados, sino que tiene la autoridad de hacer un milagro y hacer que se levante y se vaya. Bueno, en este pasaje dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Solamente Dios puede perdonar pecados. Jesús perdona pecados, por tanto, Jesús es Dios. Fíjense lo que pasa aquí. Cuando la gente necesitaba en aquel tiempo de fe, Jesús les hizo milagros, les dio evidencia de ser el Mesías, y parte de la razón por la que los discípulos estuvieron dispuestos a sufrir y morir predicando el mensaje del Evangelio fue por toda la evidencia que tenían, no fue porque no tenían razones para creer en Jesús, fue precisamente todo lo contrario, porque habían conocido a Jesús, habían vivido día a día con Él y habían visto todos sus milagros. Eso es lo que en la fórmula de la fe, de la confianza, es lo que aumentó la fe de los discípulos. Así que tenemos, y por cierto, amigos, hermanos, así como este ejemplo, hay decenas en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios no es un Dios que nos pide creer sin razones. Dios es un Dios que nos ha dado buenas razones para creer. Todo el tiempo lo hizo y lo sigue haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a ver algunos pasajes que algunos utilizan para decir: no, es que la fe sí es una fe ciega, en el sentido de Dawkins, que no necesitamos evidencia. Y yo me pregunto, si Dios no le hubiera dado evidencia a Moisés o a Job o a sus discípulos, ¿creen que habrían hecho las proezas y le habrían seguido a Dios? Obviamente que no, porque Dios nos creó, sabe lo que necesitamos para tenerle confianza. Uno de los pasajes que algunos usan para decir: no, la fe sí es como dicen los ateos, sí es como dicen algunos, que no necesitas de evidencia. Bueno, Juan 20:29 es el famosísimo pasaje después de la resurrección, cuando la mayoría de sus discípulos ya vieron a Jesús resucitado. Después ven a Tomás, otro de sus discípulos, y le dicen a Tomás: hemos visto a Jesús resucitado.
Y la respuesta de Tomás, ¿cuál fue? Yo no voy a creer hasta que no meta mis manos en sus heridas. Y luego Jesús se aparece con él. Tomás le dice, bien, porque me has... Y bueno, por cierto, Tomás mete sus manos en sus llagas de Jesús y cae de rodillas ante Jesús. Y Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ok. Pregunta para ustedes. ¿El no ver es lo mismo que creer sin evidencia? Fíjense. ¿No ver es lo mismo que creer sin evidencia? No. Una cosa es que no veamos a Jesús y otra cosa es que no tengamos evidencia de quién es. Una cosa es que no puedas ver la electricidad y otra cosa es que no puedas percibir las manifestaciones de electricidad. Una cosa es que un átomo no existe y otra cosa es que no lo puedas ver. Entonces, el no ver primero, en este sentido, no es lo mismo que creer sin evidencia. Y hay que meternos aquí el contexto. ¿Por qué le dice Jesús a Tomás que bienaventurados los que no vieron y creyeron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Bueno, Jesús lo que está haciendo de hecho es regañar a Tomás. ¿Por qué? Porque no creyó en el testimonio de los demás apóstoles. Fíjense, Tomás está siendo reprendido por Jesús al decirle, lástima que no creíste sin ver, por medio del testimonio de los apóstoles, de tus hermanos. Bueno hubiera sido que hubieras creído lo que ellos dijeron, porque ya estaba predicho. Jesús pudo haberle dicho algo así, más o menos. Pudo haberle dicho, Tomás, ¿y qué de todos los milagros y los señales que hice en tu presencia? Qué vergüenza que eso no fue suficiente y que tomó una resurrección de entre los muertos para sacarte del escepticismo. ¿Acaso no me viste resucitar a Lázaro o alimentar a los 5,000 o curar ciegos y cojos? ¿No fue eso suficiente, Tomasito? ¿Cuánto tiempo estuviste conmigo y todavía sigues con tus dudas y escepticismo? Lo que está aquí Jesús reprendiendo es el escepticismo extremo de Tomás, que a pesar de que tuvo pruebas y evidencia y milagros y que esperaban la resurrección de Jesús, y cuando sucede, no le cree a los discípulos con los que estuvo compartiendo 3 años o más. Eso es lo que Jesús está reprendiendo en contexto y por eso le dice, porque me viste, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sí? Y luego fíjense lo que dice Juan 20:30, apoyando lo que les estoy diciendo, porque luego nada más nos quedamos en ese capítulo, en ese pasaje de Tomás. Pero Jesús, fíjense, en Juan 20:30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. ¿Por qué menciona esto? Porque los milagros fueron evidencia de quién era Jesús, culminando con la resurrección. Y nosotros hoy día, la evidencia más fuerte que tenemos de quién es Jesús nos viene por 2 formas. Uno, por un contacto directo y un conocer directamente a Jesús, que es una forma muy subjetiva y personal, pero también tenemos evidencia externa a manera de la resurrección, y esto lo vimos en todo un podcast, ¿cierto, Moni? Toda una temporada. Toda una temporada. Entonces, para los que dicen que no hay evidencia del cristianismo, sí la hay, tenemos muchísima en la forma de la resurrección. Ahora, hay otro pasaje
que está en 2 de Corintios 5:7, que algunos utilizan para decir, bueno, es que la fe es ciega, la fe no necesitas evidencia, si tienes fe no necesitas evidencia. Yo pensaría que con los ejemplos que vimos ya fuera suficiente. Ejemplos de cómo es que Dios aumenta la fe de sus seguidores, de Moisés, de los primeros seguidores, de los discípulos, etc. Segunda de Corintios dice así. Segunda de Corintios 5:5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y luego dice, porque por fe andamos, no por vista. Ahí es donde dicen, no, es que es por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes de cuerpo y presentes al Señor. Bueno, ¿es esto un llamado para creer sin evidencia? Bueno, no, tampoco, porque el contexto de 2 de Corintios, desde el 4:17 hasta el 5:8, es que, fíjense, y sigan esta línea de pensamiento. Pablo está hablando de sufrimiento, ¿ok? Y lo que está diciendo en todo este pasaje completo, y aquí la moraleja es, no leamos pasajes aislados para sacar ideas profundas de ahí. La fe no es creer sin evidencia. Lo que está diciendo aquí es que a pesar de nuestros sufrimientos en esta tierra, sufrimientos que podemos ver, pero que son temporales, podemos confiar, ¿sí? Poner nuestra vista en este sufrimiento. Podemos ver estos sufrimientos temporales, pero también podemos confiar en la resurrección de Jesús, ya que ésta nos garantiza vida eterna, sin sufrimiento, en otro lugar eterno, aunque por el momento este lugar de gloria no lo podamos ver. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que sí podemos ver? El sufrimiento aquí. ¿Qué es lo que no vemos, lo que no podemos ver aún? La gloria que nos espera por medio de la resurrección. Y de eso es de lo que está hablando. Lo que está diciendo al inicio del capítulo 5, Pablo escribe y sucede algo similar con nuestros cuerpos en la carne. Dice que mientras estemos en nuestro cuerpo físico, que es algo visible, el cuerpo, estaremos ausentes de la gloria de Dios, es decir, algo invisible. Pero cuando dejemos este cuerpo visible, estaremos presentes con Dios invisible, aunque nuestro cuerpo no sea ya visible. Estamos cimentados sobre la confianza de la resurrección y de ello, como les acabamos de decir, sí hay evidencia. Entonces, 2 de Corintios 5:7 no es un llamado a creer sin evidencia, es un llamado a poner nuestra confianza en la resurrección que aún no vemos, no vivimos, pero que es algo que tenemos evidencia, a pesar de que estemos aquí en un mundo que sí vemos, donde hay sufrimiento. Ese es el contexto. Amigos, hermanos, hay que ver el contexto completo de estos pasajes que estamos viendo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de toda esta parte de cómo Dios se muestra y cómo Dios aumenta la fe de la gente? Por medio de evidencia, y primariamente como lo hizo, y lo sigue haciendo, por cierto, a veces, también son milagros. ¿Y cuál fue el milagro más grande que hizo Jesús? Ya lo hemos mencionado, la resurrección. Me parece
curioso también, y aquí me voy a salir un poquito de script, es que cuando a Jesús vienen fariseos y lo tratan de probar y de tentar, los fariseos le dicen: Jesús, haznos un milagrito y creemos, ¿ok? Pero lo estaban probando, no estaban sinceramente, lo estaban tratando de hacer caer, no estaban sinceramente buscando hacer la voluntad de Dios. Y Jesús, ¿qué les dice? Fíjense, lo que no hizo Jesús fue hacerles el milagrito. Lo que Jesús les dice es muy fuerte y muy duro. Les dice: esta generación perversa y adúltera pide una señal, mas señal no les será dada, sino la señal de Jonás. ¿Qué está diciendo? Básicamente Jesús: no les voy a dar más evidencia porque no la necesitan, porque ustedes no están buscando evidencia. Les voy a dar la resurrección. Eso debería ser suficiente. Y eso es lo que aplica para nosotros hoy mismo, porque tenemos documentos confiables que hablan de esa resurrección de Jesús y podemos depositar nuestra confianza en Él precisamente por la misma resurrección. No ser como Tomás, decir, tengo que ver. No, tenemos los testimonios confiables de gente que estuvo ahí, que estuvo dispuesta a morir y dar su vida por eso. Y como hemos visto, no voy a recorrer la evidencia y la resurrección, pero tenemos muy buenas razones para creer. En conclusión, nosotros hoy mismo no vemos a Jesús, pero tampoco tenemos fe ciega. Tenemos evidencia sólida de su vida, su muerte y su resurrección por medio de los testigos que le vieron y estuvieron dispuestos, como dije, a sufrir y a morir por ello. Me gusta muchísimo una frase del doctor Alister McGrath. Alister McGrath es un hombre de Dios, pero también es un hombre de ciencia. Y es catedrático de Oxford. Y dice así, dice: la fe no es creer sin pruebas, sino confianza sin reservas. Confianza en un Dios que se ha mostrado merecedor de tal confianza. Fíjense, confianza en un Dios que se ha mostrado merecedor de tal confianza. ¿Cómo se hizo merecedor de la confianza a Moisés? Milagro tras milagro, plagas, sacar al pueblo, partir el mar, darles maná en el desierto, etcétera, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de milagros. Después con Elías, con Eliseo ni se menciona, no los hemos mencionado. Y después con Jesús, sinnúmero de milagros. Esa es la evidencia que Dios da. Y no hemos hablado mucho, obviamente sí hemos hablado de milagros, pero aunque no sea el modo primario en el que Dios se dé a conocer y se revele, Dios sigue haciendo milagros. En lo personal les voy a decir, y Moni me conoce y lo hemos hablado, yo no necesito más milagros, pero me da gusto que los he visto y los hemos visto en tu propia vida. Si no, vean el podcast 1.6, donde hablamos de este milagro que Moni experimentó. Y hemos visto otros, muchos, que les podemos mencionar. Así que la fe cristiana, amigos, hermanos, no es ni como los ateos dicen que es creer sin evidencia, o como lo que muchos cristianos piensan, que la fe es lo contrario a tener evidencia. Creemos porque Dios nos ha dado buenas razones. Y por cierto, quiero mencionar que a veces esta confianza que Dios nos da es a través de experiencias personales con Él, ¿sí? Entonces, una cosa es mostrar que Dios existe y otra cosa es saber que Dios existe. Saber que Dios existe
y que tenemos una relación con Jesús. Eso lo podemos saber de manera muy personal, pero es diferente a mostrar con evidencia externa, como la tenemos en la resurrección, que Dios existe y que Jesús resucitó. Esto es lo que tenía hasta ahorita, Moni, y creo que habíamos dicho que íbamos a dejar tiempo para poder interactuar, para poder hablar de dudas, pero no sé si hay algún comentario más que tengas acerca de esto. No, a mí nada más para agregar antes de pasar a las preguntas, pues hace rato que estábamos leyendo un poco del trabajo de Gary de la resurrección y eso, el testimonio que escribe, este era un historiador que fue de los más importantes historiadores romanos, Tácito, y escribe cómo estaban acabando con los cristianos, sus discípulos, que ya había muerto Jesús y decidieron no abandonar su fe, etcétera. Los usaban los romanos como parte de un circo de maltrato hasta que los mataban y hasta el emperador ofreció sus jardines para ponerlos ahí y usarlos de antorchas, ya que se iba la luz, no, pues préndanme a todos estos cristianos y que sean las antorchas para alumbrar la noche. O sea, yo quiero imaginar que haya sido como, sí, se lo inventaron, ¿no? Yo estoy dispuesto a morir de esa manera. Sí. Ve la regeneración de cristal hoy, mi amor. Dicen, ay, tengo que estudiar para mi examen, que lo puede hacer el ChatGPT, tengo ansiedad, necesito terapia para la ansiedad. Sí. Ya parecería que van a dejarse morir como antorcha humana por una mentira, ¿no? O sea, claro. Los romanos eran salvajes, eran demasiado despiadados. Sí, crueles y hasta demoníacos. Se me hace el torturar así a una persona por diversión y el morbo de ver a una persona morir así, disfrutarlo, ¿no? Como un circo. Sí. O sea, necesitas estar enfermo de la cabeza para... Sí, es entretenimiento. Entonces, en esa época sabías que los romanos no se andaban con jueguitos y no te la ibas a jugar por una mentira. O sea, Y una de las cosas que algunos dicen hoy en día, bueno, ¿y qué con los musulmanes, por ejemplo, con otras sectas que se dejan morir? No tiene diferencia con los cristianos. Bueno, depende qué cristianos, ¿verdad? Si yo hoy me dejo morir por lo que creo, no es muy diferente a un musulmán que se deja morir por lo que cree. Lo único que eso muestra es que creemos sinceramente lo que creemos. Eso es todo. El meollo aquí con los primeros creyentes y los seguidores de Jesús es que ellos estaban a una distancia epistémica, es decir, estaban en posición de saber si la resurrección había sido una jugarreta, un complot. ¿Sí? Y lo hemos analizado todo esto y hemos explicado por qué no pudo haber sido una jugarreta, un complot, una conspiración, etcétera. Una alucinación, etcétera. Pero ellos estaban en esa posición. Y como dice el doctor Gary Habermas, los mentirosos son malos mártires. Si sabes que algo es falso, no te dejas morir por ello. Varios de ellos hubieran dicho, pues no. Pues yo no voy a jugar, jueguenle ustedes. Por lo menos uno o dos o la mitad hubieran renegado, sí. ¿No? Sabemos que ninguno de ellos tenemos registros que hayan renegado de su fe. Tenemos registros muy, muy confiables de por lo menos 4 o 5 de ellos, tal vez hasta 6 de ellos, que murieron por su fe, y de los demás tenemos registros históricos menos confiables, pero el único que sabemos que vivió hasta una edad adulta fue el apóstol Juan. Todos los demás definitivamente sufrieron por su fe, y sabemos históricamente que varios de ellos ciertamente murieron por lo que creían. Pues listo, Cris, vamos a pasar aquí a saludar. Está Rosa Solís, presente. Rosalba de México, muchos saludos y bendiciones. Gracias, Rosalba, por estar con nosotros. Un saludo a ver si fraterno. me ayudas a leer algunos. Sí, adelante. Dan Ramos, saludos desde Hermosillo, Sonora. Dios es bueno siempre. Gracias, Dan. Siempre es bueno Dios, claro que sí.
Otra conocida de casa, Cris. María Nicolasa Ramos, buenas noches. Dios continúe bendiciendo. Presente desde Colombia. Amén. Gracias, María. Unas bendiciones grandes allá en Colombia. Cris, nada más y nada menos que Gustavo Carrillo. Gracias por todo. Acá los fieles seguidores siempre presentes. Gustavo, te debo una llamada o me debes una llamada. Un abrazo, mi hermano. Una bendición para ti y para Mónica. Gustavo Estrada. La fe se pierde cuando la razón del dolor no tiene solución. Lo poco que queda es que uno está a salvo. Por lo demás, mientras más lejos, mejor. No entendí bien. No entendí bien. A ver, otra vez. La fe se pierde cuando la razón del dolor no tiene solución. A ver, un momento. La fe se pierde cuando la razón del dolor no tiene solución. Okay. O sea, yo creo que está perdiendo la fe porque algo le duele mucho, alguna situación. Okay. Mira, vamos a dejarlo hasta ahí. A mí me parece aquí que está... ¿quién está hablando? ¿Quién está escribiendo? Gustavo Estrada. Gustavo, a mí me parece aquí que estás hablando un poco de la duda emocional. Es decir, mucha gente puede perder su fe o su fe puede titubear cuando vienen problemas y sufrimientos a nuestra vida. De eso vamos a hablar la próxima sesión, el próximo martes, si Dios nos da vida. Y lo que estás hablando ahí se llama duda emocional. Duda emocional. Y es muy cierto que, y a mí me pasa, yo soy mucho más propenso a la duda emocional que a otros tipos de duda, como ya vimos. Y si tu fe está titubeando porque estás pasando problemas, por favor no te pierdas el próximo martes. Vamos a hablar de eso a fondo. Y si tienes algo que quisieras compartirnos más en privado, al final vamos a pasar de nuevo el email al que nos puedes escribir y con mucho gusto te respondemos a detalle. Aquí con todo gusto es podcastvchicaf@gmail.com, podcastvf@gmail.com. Y estamos a tus órdenes y de nuevo, de la duda emocional vamos a hablar amplio y tendido el próximo martes, el próximo podcast. Diana Hernández dice, explica un poco sobre la fe y la semilla de mostaza. Gracias. Ok, buen punto. Cuando Jesús habla de la fe y que si la fe, tuviéramos un poco de fe como semilla de mostaza, aquí lo que está ilustrando Jesús es que muchas veces la naturaleza humana es la de dudar, pero dudar de manera irracional. ¿Sí? Es un poco lo que le pasó a Tomás. Y por eso Jesús se maravillaba, por ejemplo, cuando viene el centurión a pedirle que cure a su sirviente, y el centurión, siendo él no judío, siendo simplemente pagano, viene a Jesús y le dice, Jesús, no soy digno ni que entres a mi casa, que soy un pecador. Y ¿sabes qué? Yo estoy al mando de hombres. Y si yo les digo, ve y van, y vaya acá, venga acá, ellos lo hacen porque me obedecen, porque están bajo mi mando. Tú manda que se cure mi siervo y así será. Y entonces, ¿cómo se relaciona esto con la semilla de mostaza? Que cuando mostramos mínima confianza con Dios, Él potencializa esta confianza. Es decir, que lo único que se requiere es que le tengamos un poco de confianza a Dios de qué va a hacer. Y una vez que pones un poco de confianza en Dios, te va a ir dando más y más razones para creer. Y es algo que hemos visto. Cuando tú esperas que Dios actúe, Dios actúa. Si esperas que no actúe, no va a actuar. Y por eso habla de esta semilla de mostaza. Si tuviéramos, aunque sea un poco de fe, como la que tuvo el centurión, y Jesús dice,
es maravilloso esto, que este hombre no necesita ni siquiera que vaya a su casa y que haga un alarde ahí o que haga un gran conjuro o cosas así rimbombantes o apantalladoras para curar a su siervo. Y simplemente le dice Jesús, regrésate a tu casa, ya está hecho, está curado, vete. Sí. Creo que es por ahí, Diana, por donde va esta cuestión de la fe y la semilla de mostaza. Y Chris, menciona rapidísimo, porque luego se quejan todo el mundo. Pues la semilla de mostaza no era la semilla más no es la semilla más chica que existe en el mundo. Bueno, sí, algunos dicen es que cuando Jesús dice es que la semilla de mostaza es la más pequeña de las semillas, Jesús no está dando una clase botánica. Algunos ateos dicen es que Jesús se equivocó porque la semilla de la orquídea es más pequeña o la semilla de la vainilla es más pequeña. Sí, ya lo sabemos, ¿ok? Pero ni las orquídeas ni la vainilla son algo que la audiencia inmediata a la que le está hablando conocerían como la semilla más pequeña. Sí. Sería muy común para los que estaban escuchándolo saber que en su contexto regional la semilla de mostaza es la más pequeña. Sí, entonces Jesús no está dando una clase de botánica, está dando una ilustración con algo harto conocido para ellos, para ilustrar una verdad espiritual. Gracias, Chris. Chris, un saludo que también nos da mucho gusto. María Beck. Mary, muchas gracias. Dice, muchos saludos, Chris y Moni. Gracias y bendiciones siempre. Dios los bendice. Saludos, Mary. Muchas gracias por estar con nosotros. Mike Mejía, por ahí está haciendo un comentario. Si me permites leerlo, Moni. Sí, adelante. Ok. Dice, sobre esto mi pregunta es, ¿cómo podemos hacerles ver a las demás personas que quizá tienen preparación en el mundo, que incluso tienen bases filosóficas que no pueden creer en la existencia de un Dios, que les creo, y dicen, les castigo, y luego vino a perdonarlos, para demostrarles contundentemente que sí, por medio de uno, entró el pecado y la muerte al mundo, también entonces por medio de uno vino la salvación y la vida eterna. Pareciera que están cómodos en no creer. Bueno, ya mencioné, Mike, el ejemplo de los fariseos. Los fariseos no estaban buscando evidencia. Y muchas de estas personas, por cierto, dices que tienen bases filosóficas para no creer. Yo sigo esperando esas bases filosóficas para no creer. Sigo esperando su sólida evidencia y sus razones de peso para no creer en Dios. Y muchas veces estas son razones emocionales. Por ejemplo, el libro de Christopher Hitchens, uno de los 4 famosos ateos de este siglo. El resumen de su libro es Dios no existe y lo odio. Es el resumen del libro. Es una cantidad impresionante de diatribas antiteístas y anticristianas que nada tienen que ver con filosofía o con buenas razones o con lógica. ¿Sí? Entonces, cuando a Jesús le enfrentaron con preguntas de este tipo que no eran preguntas honestas, Jesús les dijo, no les voy a dar evidencia porque no la necesitan. Uh-huh. Lo que les voy a dar es la resurrección. Y si no creen en la resurrección, no van a creer ni siquiera aunque les aparezca un muerto. Es como un diálogo que tuvo el doctor William Lane Craig, cristiano, en un debate con un ateo, Keith Parsons. Y me encanta está por ahí en nuestra página, me encanta este intercambio porque están debatiendo y el doctor Craig le pregunta al ateo y le dice, ¿qué es lo que te convencería de que Jesús resucitó? ¿Qué evidencia sería suficiente para que creyeras? Y empieza como que a debrayar en su cabeza, a debatir. Dice, bueno, pues tal vez, si hubiera una película, algo así como una película, y estoy viendo la película y sale Jesús y sale una mano que me dice, no seas escéptico, sí resucité, y dice, pues
yo creo que si pasara algo así de sorprendente, sí me uniría a los pupitres a adorar con ustedes los cristianos. Dice, pero no, yo pienso que en el fondo pensaría que tal vez es algo como de Steven Spielberg, como de película. Y como que pensaría que hubo truco ahí de alguna manera. No lo sé. Entonces le dice Craig, entonces lo que estás diciendo es que nada te convencería. No, sí me convencería. Y ya al final del debate, está diciendo, sí, yo creo que si pasara algo así, pues tal vez. Y le dice el doctor Craig, yo creo que no, yo creo que pensarías que estás alucinando. Sí. Porque es uno de los argumentos que él usa para no creer en la resurrección. Entonces, Mike, pretextos los hay, pero tenemos muy buenas evidencias para creer y muchas de las razones por las que la gente no cree tienen que ver más con emociones o con no querer rendirle cuentas a nadie. Quieren ser capitán de sus propios barcos. Me voy a ir un poquito más rápido, Chris. Sí, disculpen, pero se me hizo buena pregunta. Sí. Patricio Morales López. Hola, saludos hermanos en Cristo. Bendiciones desde Ecuador. Gracias, Patricio. Bendiciones. Alondra Ricardo dice, Moni, Chris, la verdad del podcast de hoy define perfectamente la experiencia del cristianismo y qué mejores ejemplos que la historia de Moisés y Job. Gracias, muy amable. Y hay muchos más. Lo único que tiene que hacer uno es leer la Biblia, pensar en lo que es la fe y pensar en cómo Dios nos da razones para creer en Él. Gianluca López, buenas noches. Saludos desde Argentina. Saludos, argentinos. Otra conocida que nos da muchísimo gusto tenerla aquí, Liliana Castro. La Lilianita, hermanos, gracias y paz para ustedes, alimentándose con alimento sólido desde Manizales. Gracias, Lilianita. Muchas bendiciones. Elizabeth Carrillo dice, buenas noches, saludos desde México. Cuando tenemos una fe consciente, podemos vivir en completa paz, sabiendo que estamos en el camino correcto. También es importante pedirle guía al Espíritu Santo. Oh, desde luego, el Espíritu Santo es parte de esta fe, porque el Espíritu Santo, una vez que mora en nosotros, nos da también razones para seguir involucrados con Dios, seguir creyendo, etc. Entonces, aunque fe y confianza son sinónimos, la confianza en Dios tiene este elemento del Espíritu Santo que también contribuye a que tengamos buenas razones para seguir creyendo y seguir siguiendo a Dios. Jared Quiroga dice, saludos hermanos desde Querétaro, aquí listo para aprender algo nuevo. Bueno, saludos. Bueno, ya hace rato, ojalá así haya sido. Creo que aquí a Alexis no le quedó un poco claro, Chris. Pone, hola, bendiciones. Creer y confiar en Jesucristo son lo mismo. Creer, tener fe, tener confianza son sinónimos. Sí, desde luego. Tener fe y tener confianza y creer son sinónimos y la Biblia así los utiliza. Y aquí no se trata de que cada quien se saque sus definiciones de la manga de lo que quiere que sea la fe o de lo que cree que es fe. Aquí el punto es cómo la Biblia en su totalidad utiliza estas palabras. La palabra creer, la palabra fe, la palabra confiar. Y las utiliza muchas veces de manera sinónima y de manera indistinta. Por eso llegamos a la conclusión de que fe y confianza son sinónimos en el concepto bíblico en el que lo estamos manejando. Y Chris, sí. Porque ya nos ha pasado en veces anteriores, estamos tratando de definir qué es la fe. Y te dicen, no, la fe ya está bien definida, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y no se inventen definiciones. No, a ver, obviamente, pero si pones atención en qué significa eso. Sí, Hebreos 11:1, y qué bueno que lo mencionas, ¿sí? Está describiendo cómo es un aspecto de la fe, de la confianza. Es una convicción de algo que no ves, ¿sí? Pero no es la definición de fe como lo utiliza ampliamente en todos sus contrastes y matices y ejemplos la Escritura.
Por eso estoy mencionando ejemplos, ¿sí? O sea, cuando Dios le dice a Moisés, ve y saca a mi pueblo, y le dice, es que no sé hablar, y ¿qué tal si no me creen? Dios no le dice, pues la fe es la convicción de lo que no se ve y la confianza de lo que órale, de lo que se espera. Dele y deje de preguntar. No, pero para tener esa convicción de lo que se espera, que Moisés tuvo que tener esa convicción de lo que se esperaba, que era liberar a su pueblo. Tuvo buena evidencia. Buena evidencia para tener esa confianza. Tuvo que caminar con Dios. Tuvo Dios que lidiar con él. De explicarle, mira, soy Dios todopoderoso. Puedo hacer todas estas cosas. Voy a estar contigo. No tengas miedo, etcétera. ¿Sí? Roberto Guerra, bendiciones para ustedes, hermanos, desde Colombia. Pero bueno, Cris, se nos acabó el tiempo. Antes me gustaría cerrar con una oración. Oremos. Y no se pierdan el próximo capítulo. Bueno, ahorita... Dilo. Vamos a hablar de lo que mencionaron ahora hace un momentito, de la duda emocional. Es decir, ¿qué pasa cuando nuestra fe empieza a flaquear debido al sufrimiento, a pruebas o a que nuestras emociones nos empiezan a fallar? Vamos a hablar de eso a mucho detalle la próxima vez y va a ser algo muy práctico, es decir, ¿qué puedo yo hacer cuando estoy en situaciones de duda emocional? Y Cris, no nos podemos ir a la oración sin antes este saludo a Mónica Cutolén, mi mamá. Saludos, hola Cris y Moni, Moni. aquí estoy. Mommy, we love you. Bendiciones. Oremos, terminemos. Gracias, Señor, por la fe, esa confianza que nos has infundido a través de la resurrección. Gracias que has mandado testigos en forma de los discípulos, Señor, a que nos muestren y hayan dejado escritos sus testimonios de tu vida, muerte y resurrección. Gracias, Señor. Y gracias por cada persona que está aquí. Te pedimos que podamos seguir aprendiendo, creciendo y enriqueciéndonos de todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Te amamos y esperamos tu regreso en nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Y el próximo martes no se pierdan otro capítulo del podcast de Veritas Fidei. Moni, gracias. Una bendición estar contigo. Dios te bendiga. La bendición es mía. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta pronto.